Astillero, quien ya estará de regreso el día lunes. Mientras tanto, les saludamos Jesús Escobar Tovar y Adriana Buentello. Y pues tenemos el día de hoy una mesa muy interesante justamente para profundizar más en este pues lamentable suceso que se dio ayer en Culiacán, Sinaloa. Y están con nosotros Víctor Ronquillo, periodista especializado en estos temas, y llegará en unos momentos más César Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional. Y para arrancar esta mesa, les propongo que vayamos con Edgar Mendoza, nuestro reportero, quien está en la conferencia que está ofreciendo la familia del Chapo. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adriana, ¿cómo estás? Jesús, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues nos encontramos aquí en el centro de la Ciudad de México, en donde están los abogados José Luis González Mesa y Juan Pablo Vadillo Soto, quienes, se presentaron como abogados defensores. En el caso de Juan Pablo Vadillo, como defensor de Ovidio Guzmán, y bueno, pues José Luis González Mesa como representante legal de la familia de Guzmán López. Entre los tópicos, han agradecido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que, fue liberado, y en este caso, de manera textual dijeron, no le hicieron una ley fuga, o lo golpearon, o le pudieron haber violado sus derechos. Reconocen que, de alguna forma, tuvo un interrogatorio después de unas 5 horas, y luego el presidente López Obrador fue quien tomó, según la versión de los propios abogados, tomó la determinación de dar la orden de que fuera liberado al filo de las 20 horas. Vamos a escuchar algo de lo que dice, en este caso, Juan Pablo Vadillo Soto, abogado, quien, está expresándose así ante los medios. Como Ovidio, por supuesto. En estas condiciones no se llevaba a mano estos documentos, porque para poder hacer una detención, de acuerdo al artículo 22 de la Constitución, el 14 y 16 de la Carta Magna Federal, tiene que llevar con el documento a mano para poder ejecutar cualquier acto de detención, de privación de libertad, lo que en el caso no ocurrió. Explicaba aquí el abogado Vadillo Soto que, al ver que los elementos del ejército que hacían un operativo en la zona no llevaban precisamente un documento u orden de aprehensión, por este esquema, se tomó la determinación de hacer una pausa hasta que se tomó la decisión de preguntar al presidente de la República. Por otra parte, el abogado José Luis González Mesa ha manifestado que, la decisión de Chapo Guzmán es finalmente de que su dinero se quede en México, porque fue un dinero que se generó precisamente en el país, por lo cual, este dinero, señalan, no se puede quedar en los Estados Unidos, y apunta que será una comisión o una comitiva la que busque negociar este tema a través de Marcelo Ebrard como canciller de nuestra República Mexicana. Es parte de lo que se está dando esta tarde aquí en el Club de Periodistas en el centro de la Ciudad de México. Adriana, Jesús. Muchas gracias, Edgar. Estamos en contacto. Hasta más tarde. Hasta luego. Pues interesante, ¿no, maestro Víctor Ronquillo? La postura, el hecho de que aparezca el abogado defensor de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y diga gracias. Es muy interesante y te deja ver que las cosas y la realidad es más compleja de lo que pensamos. Sin duda. ¿No? Yo creo, y además ayer por la noche en Milenio TV, a este abogado apareció y dijo que el Chapo, que este muchacho Ovidio se encontraba bien y que su familia temía que hubiera desaparecido. Una versión de los hechos, ¿no? Una versión de los hechos que nos hace pensar, insisto mucho en esta complejidad. Yo creo, a lo largo del día, seguramente ustedes, como yo mismo, pues hemos escuchado diferentes puntos de vista, hemos hablado con algunos colegas de los medios, ¿no? Y sí, creo que hay algunos elementos que a mí me parece importante destacar en relación a estos hechos, ¿no? Me parece que lo fundamental es ahora, en esta etapa distinta de lo que puede considerarse el combate a esta realidad del crimen organizado en nuestro país, que tiene que ver también con la corrupción, que tiene que ver con la instauración lamentable
no de dos mafias, como lo decía el presidente López Obrador, sino de una sola mafia que tiene diferentes tentáculos y que lo mismo opera en el ámbito de lo financiero, de lo pseudojurídico, que en el ámbito del crimen organizado. Esta etapa me parece que tiene como tarea fundamental el cómo desarticular a estos, ¿no? Lamentablemente ni siquiera es uno, a estos verdaderos imperios económicos, criminales. Insisto mucho en este carácter de lo económico porque al final de cuentas poseen una cantidad de recursos fundamentales, ¿no? Me parece eso. Y luego lo otro es que creo que más adelante, si ustedes quieren, hablaré de cómo se puede desarticular o cuáles son las ideas de un humilde reportero que le ha tocado viajar por estos lugares, estar en la Sierra de Sinaloa, en fin. Pero yo también quisiera destacar la respuesta por parte del Estado mexicano ante estos hechos, ¿no? Por un momento uno podía pensar que es una respuesta que lamentablemente dejó mucho que desear, una respuesta que fue una muestra de una enorme debilidad, pero creo que si uno lo mira con detenimiento y lo piensa dos veces, se encontrará que no había alternativa, que al final de cuentas este imperio criminal tiene la capacidad de haber colocado a una ciudad como rehén. Sí. Y es muy grave, ¿no? Es muy grave porque claro, además actuaron con una eficacia y con una estrategia militar brutal. Fueron capaces de cercar la ciudad, fueron capaces de ir al lugar en donde habitan las familias de los militares. Terrible, o sea, eso es francamente preocupante. Me parece que no había alternativa. Creo que se actuó conforme a mí me parece lo fundamental. Lo primero es preservar el derecho a la vida. Lo primero de un Estado es eso, y se preservó el derecho a la vida. En una negociación, en una parálisis de acción, no sé exactamente hasta dónde, pero creo que eso es la realidad. Lo otro, creo que ante estos hechos no cabe la menor duda de que después de lo que se ha vivido, el actual gobierno que se encarga de las acciones de este Estado, que es el gobierno emanado de Morena, pues tendrá que asumir lo que decía el presidente López Obrador en su mañanera celebrada en Oaxaca, ¿no? Tendrá que asumir de manera clara y contundente que el camino hacia la paz no pasa por este ejercicio brutal y violento de la guerra, que el camino y que la forma de actuar en contra de estos imperios criminales no es la violencia, ni es generando invasiones y todo un discurso bélico, porque al final de cuentas eso ya demostró su ineficacia. Y además la gran pregunta, y podemos volver a muchos temas, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que vale la pena, pero una de las preguntas es, ¿se dejó crecer al monstruo? Es cierto. Sí, claro. Pero ¿quién se benefició de que creciera el monstruo? Esto hay que decirlo claramente. Es muchísimo dinero y poder, muchísimo ¿no? dinero, Claro. muchísimo poder y todo un sistema que de alguna manera, lamentablemente, está auspiciado por la corrupción y está auspiciado por los manejos y los designios de esta terrible mafia que se instaura en nuestro país de manera plena a lo largo del salinismo y sus etapas posteriores, pero que tiene lamentablemente antecedentes históricos muy reales desde la época de la Revolución, cuando lo que se constituye, cuando el proceso revolucionario se interrumpe, es un pacto para repartirse el país y se construye un modelo de sistema político y de país que tiene en la cabeza al presidente y que bueno, ha tenido variaciones, en fin, pero eso quizá es motivo de una clase de historia más que de este espacio. Si me permites, Víctor, en esto que tú nos comentas, que sin duda es parte de la profundidad de este tema, ¿qué podría haber, desde tu perspectiva, previsto el actuar del crimen organizado en estas dimensiones, que es yo creo que muchos de los cuestionamientos que ha recibido en las últimas horas? Sí, yo creo que hay, y eso es muy importante destacarlo, ¿no? Me parece que es fundamental en esta etapa realizar una auténtica labor de inteligencia. Al final de cuentas yo soy un reportero, ¿no? Y solamente eso, pero sí creo que hay elementos que nos tendrían que hacer ver
que se tiene que desarrollar una estrategia distinta en relación a ello, ¿no? Yo creo que el gran problema, y habría que preguntarse qué fue lo que ocurrió. Se mencionó en la conferencia de prensa posterior, cuando se dio noticia de lo que había ocurrido ante los colegas de Sinaloa, que además hay que reconocer a estos colegas de Sinaloa, de Culiacán sobre todo, que han dado la batalla por una prensa digna, ¿no? Que es cierto que están en este momento lastimados, pero en esa conferencia se dijo algo que es fundamental: la precipitación con que se llevó a cabo este operativo, que se reconoció que también fue un operativo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esa precipitación tuvo que ver con algo que es lamentable, ¿no? De alguna manera, si las cosas o una interpretación de esto cabe, esto fue una respuesta y un intento quizá de encontrar una estrategia que presentara la eficacia del actual combate contra el crimen organizado. Las cosas se salieron de control, pero la gran pregunta es ¿por qué no llegó esa orden de cateo? ¿Qué fue lo que retrasó que esta acción militar se pudiera llevar a cabo? A mí me parece que ahí hay un elemento también de investigación y lamentablemente de esta red. Hace evidente esta red de complicidades en todo este aparato de procuración de justicia, de lucha, de vigencia por la seguridad, pero ahí está el gran tema, ¿no? O sea, el monstruo es mucho más grande de lo que pensamos. Y pues justamente ya acaba de llegar César Gutiérrez, quien es abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional. Bienvenido, César, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes, les ofrezco una disculpa, el tráfico está terrible. El tráfico por aquí es muy complicado. Oye, y pues... Y Adriana, precisamente aprovechar la presencia de César, que lo acabas de mencionar en materia de estrategia, porque como bien dice Víctor, está el tema, por supuesto, de la ley de cateo que nos llegó, de la orden de cateo. Pero nos llama mucho la atención, César, lo que dice hoy Durazo, que fue una decisión que se tomó sin que supiera ni el secretario de la Defensa Nacional, ni el secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Quién toma una decisión de ese tamaño, de llevar a cabo un operativo de esa forma, sin orden de cateo, metiéndose a una zona roja de Culiacán, Sinaloa, y yendo detrás nada más ni nada menos que de uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán? Tal vez no el más empoderado, que dicen que es Iván Archibaldo, pero que es parte de la tríada que maneja esa facción actualmente del cártel de Sinaloa. ¿Cómo explicar que se dé una situación de esta naturaleza? Mira, a mí al escuchar desde el día de ayer el video que sacan y que habla nada más el secretario Durazo, me dejó más dudas que certezas. Cuando dijo la palabrita mágica, ¿no? Yo dije, ya lo soltaron. Ya lo soltaron, ¿por qué? Porque tomó la decisión. Yo lo que vi es que hubo un grave error en el ejercicio del mando. No puede ser posible que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano los hayan mandado. ¿Quién? ¿Quién fue quien los mandó a llevar qué tipo de operativo? ¿De qué forma? Nos falló la planeación, nos falló la inteligencia, no hay coordinación dentro de las diferentes dependencias del gobierno. Veo lastimosamente que un tema como este se ha politizado, y yo no quiero ser muy cuidadoso en esa parte, ¿no? Porque creo que aquí está en riesgo toda la sociedad mexicana, las instituciones de procuración, de justicia, de seguridad pública y de seguridad nacional. Acabamos de ver cómo el crimen organizado demostró que está mejor capacitado, tiene mayor inteligencia, tiene mayor coordinación que todo el gabinete de seguridad juntos. Y eso es lo que yo veo como algo lamentable. Yo no puedo creer, conociendo desde adentro al ejército mexicano, que pueda alguien tomar la decisión de utilizar a elementos militares, y ahora de la Guardia Nacional, que seamos realistas, es una extensión más del ejército mexicano, el que hayan podido tomar la decisión de que se lleve a cabo un operativo sin la autorización y supervisión del alto mando. Simplemente no lo puedo creer. Pero aparte ahorita los venía escuchando, gracias al tráfico que hay aquí en la Avenida Constituyentes, y me di cuenta de que las personas que salieron a dar la conferencia de prensa ostentándose como abogados de los hijos de Joaquín Guzmán, del Chapo Guzmán, mencionaban que sí hubo una retención más o menos de unas 5 horas donde estuvieron hablando e interrogando a esta persona. Nuevamente entonces mienten o nos sigue fallando la información, porque es imposible el hecho de que pareciera de caricatura
que salgan los diferentes secretarios de seguridad, de la defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, a decir única y exclusivamente situaciones de es que yo pienso, es que yo creo, es que no está confirmado. Nos dejaron más dudas que certezas. Es increíble la falta de coordinación, incluso para poder dar una respuesta. La realidad es que alguien tiene que poner su renuncia, alguien va a tener que pagar los platos rotos respecto a esta situación. Yo veo que ahí el secretario de Seguridad Ciudadana es un político que no sabe nada de seguridad, pero el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina y el general Audomaro se supone que sí son especialistas en estas áreas. Y es imposible que pasen situaciones como estas, donde el crimen organizado demostró que tiene mayor capacidad táctica y de inteligencia que todo el gabinete de seguridad juntos. Entonces, lo que sigue desde sus perspectivas es una renuncia. Bueno, yo no lo sé si seguirá una renuncia. A mí me parece que lo que tendría que seguir es eso, y que se habló de ello, ¿no? Es de replantear de alguna manera lo que ha ocurrido. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que al final de cuentas, mira, hay dos elementos que yo sí quisiera destacar en este momento, ¿no? La falta de coordinación, no hay duda. Las entrevistas, los comentarios del gobernador de Sinaloa eran francamente penosos, ¿no? Yo no sé si no existen en este momento en Sinaloa las redes tradicionales de información, de comunicación, porque al final de cuentas el hombre no sabía qué ocurría. Eso hace evidente pues que se desconocía. Lo otro, también hay que mencionarlo y hay que ser justos en ello, es que al final de cuentas la operación que se llevó a cabo por parte del crimen organizado, de este cártel de Sinaloa, corresponde más a un evento de guerra de guerrillas, de ataques concretos a ciertos lugares, ¿no? De además provocar el terror. O sea, no fue un intento de tomar verdaderamente la ciudad, sino un intento de amagar con la violencia. En ese sentido, es mucho más sencilla la coordinación y es mucho más sencillo el tener como objetivo estos elementos, ¿no? Sí me parece francamente preocupante el que se haya llevado a cabo este operativo, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, la gran pregunta, y lo hacía el colega, es ¿quién decidió en este momento, en esta semana en que se dio a conocer lo que había sido un balance de la seguridad o del programa o de las acciones de seguridad del actual gobierno, y en donde habíamos tenido un evento como el de Aguililla, un evento como el de Iguala, ¿no? Y en la misma semana en donde además esto también es muy importante, hay que ubicar las cosas en contexto. Está coordinado, sí, ¿no? Claro. Sale el presidente en la mañana con su gabinete de seguridad a decir, tenemos estos éxitos, hemos estado trabajando de tal forma, y posteriormente, el mismo día pasa una situación. Sí, pero déjame seguir, ¿no? Para darle contexto puntual a esto, ¿no? Porque eso parecería, sí, hay que darle un contexto, pero un contexto mayor. ¿Qué ocurre en este momento en la realidad política del país? Esto tiene que ver o no con el asunto de Pemex y de ¿cómo se llama? De Champs. De Romero de Champs. Tiene que ver o no con Juan Collado, tiene que ver o no con toda esta circunstancia política, con Medina Mora, que hay que tomar en cuenta la capacidad que tienen estos grupos políticos. Generando esto también. Claro, yo creo que no es nada remoto, no hay elementos obviamente de prueba para lo que estoy diciendo, pero sin duda tiene que ver con un país convulso. Y la gran pregunta es, vuelvo yo, y lo decía hace un par de días en esta misma mesa, ¿no? Yo decía, volvamos a los clásicos. Y entonces Sherlock Holmes le decía a Watson, follow the money. Y follow the money quiere decir, ¿a quién beneficia todo esto? No hay duda de que beneficia a sectores, desde mi punto de vista, que están exigiendo un combate frontal, que están exigiendo que se retome la estrategia, que el ejército siga adelante, que esta capacidad lamentable que el ejército mostró de letalidad brutal en los sexenios anteriores se mantenga. No es el camino. El camino, me parece,
que es eso, que es una auténtica estrategia, que es desarticular a estos verdaderos imperios. Estoy abusando de la palabra, pero voy encarrerado con esto, y sí me parece importante, pues, porque además abre aquí un espacio de reflexión que yo valoro mucho por parte de este programa y por parte de esta cadena que abre este espacio, ¿no? Pero déjame decirte lo que sí, brevemente, no voy a abundar en ello porque es parte de una reflexión mayor, pero creo que cómo desarticular a este imperio. Lo otro, sí nos toca a los periodistas, que fuimos a la universidad o que estamos en la universidad, generar una reflexión, ir más allá del impacto mediático y de esos pensamientos conservadores de exigir más violencia y más crueldad y más dureza y un ejército armado hasta los dientes. ¿Cómo desarticular este imperio? Con labores de inteligencia. ¿Hacia dónde encaminar esas labores? Lo primero, reconocer el impacto del financiamiento del crimen organizado y de la economía del delito en su conjunto, que no es solamente el narcotráfico, en este país. Es brutal. Y en estados como Sinaloa, como Guerrero, como Chihuahua, es determinante para esas economías, para el país en su conjunto. Eso me parece importante. Luego lo otro, entender que se ha generado un proceso lamentable de degradación social. Eso no hay la menor duda. Me parece muy importante además que se pretenda esta desarticulación trabajando, y esto lo mencionaba el secretario de Defensa, el encargado de Seguridad Pública, lo mencionaba en términos de cómo puedes combatir los recursos financieros que soportan a estos imperios criminales, trabajar en términos de lavado de dinero. Lo otro, terminar con esta red de protección política que sigue existiendo para que operen estos imperios criminales. Eso es muy importante y es fundamental, y eso existe y sigue existiendo y operando, ¿no? Y luego lo otro es terminar con la infraestructura operativa con la que cuentan. Y algo que es determinante, cercar y dilucidar a quién beneficia el tráfico de armas brutal que tenemos en nuestro país. Ya lo decía yo en una mesa esta misma semana aquí en este lugar. Yo lo decía, bueno, hay una industria militar que sigue siendo una de las bujías de la economía de los países del norte desarrollados, sobre todo en Estados Unidos. Creo que estas son acciones fundamentales, y creo que aquí sí, si lo que sigue es una etapa distinta, si el presidente ha declarado hoy que no va a combatir fuego con fuego y que es un pacifista, bueno, un pacifista también tiene que encontrar las formas para llevar a cabo un proyecto auténtico de pacificación de un país. Y sí creo yo que la alternativa tiene que ser, por un lado la política, por otro lado la inteligencia, y lo otro, cómo desarticular los terribles apoyos sociales, la base social del crimen organizado en distintas entidades. Perdón, me excedí. Fíjate que ahorita que comentabas eso, y tú crees una estrategia, lo hemos platicado tú y yo muchas veces. Es muy cierto, necesitas atacar las finanzas, necesitas atacar la narcopolítica, necesitas atacar la narcocultura, pero eso te exime de la confrontación directa, porque vivimos un nivel de violencia en el narcotráfico, ayer lo vimos impactante. ¿O qué se hace ¿no? primero, no? ¿Qué se hace Bueno, primero? ¿O es lo que pasa parte es que de un todo? Yo creo que lo que está mal es la estrategia. Y la estrategia tiene que estar combinada forzosamente con trabajo de inteligencia. En eso coincido completamente. Claro. Algo que ha dejado claro el presidente es que no va a permitir la corrupción, ni va a permitirle a los corruptos que sigan viviendo a sus anchas como si nada pasara. Eso es correcto. Pero tenemos que entender que el presidente no es un especialista en seguridad. Y ahí las personas que están asesorándolo y haciendo el trabajo son los que tienen que ir un paso adelante. Ayer se demostró que estos nuevos narcotraficantes, narcojuniors si queremos llamarlos, van 3 o 4 pasos adelante de las agencias de investigación y de persecución de delitos de este país. Ya sabían cómo reaccionar, de qué forma hacerlo. Todos pudimos escuchar en los audios, porque se filtró también mucha información de hechos falsos, distintos. También unos falsos. Que videos. Incluso, con todo respeto, creo que eso también fue un poquito parte de comunicación social que le faltó tanto a la Secretaría de la Defensa, como a la Secretaría de Seguridad Pública, como al gobierno federal. Ante el vacío de información, se llena con lo que tienen a la mano, ¿no?
Yo hice... Bueno, tenemos, perdón también que te interrumpa, también una primera declaración en donde Alfonso Durazo asegura que fue casi casualidad su encuentro con Ovidio Guzmán, ¿no? Y al día siguiente cambia completamente la comunicación, también eso revela pues mucho de la estrategia, ¿no? Pero no solo eso, posteriormente salen los abogados de la familia Guzmán López a decir totalmente algo distinto a lo que ya en la mañana ellos habían mencionado. Ellos seguían diciendo que al muchacho jamás lo detuvieron, que como tal no podemos hablar, hablando de tecnicismos jurídicos como tal, la realidad es que sí hubo una retención de esta persona. A mí el hecho de que ahora termine siendo el personal operativo quien asuma las responsabilidades de quien en un papel redacta cómo se va a llevar a cabo un operativo, recordemos que el papel es perfecto, porque el papel aguanta todo. En el papel, con 30 personas tú puedes ir a detener a uno de los hijos de los narcotraficantes más poderosos. El cártel del Pacífico es tal vez el segundo cártel o grupo criminal organizado más poderoso no solo de América Latina, tal vez del mundo. El que hayan tenido esa simpleza en cuanto a la estrategia de cómo se tenía que llevar a cabo, a mí que no me vengan con cuentos. Aquí la persona que se encargó de diseñar como tal la planeación del operativo falló. Así como en la ejecución como tal existieron también fallas. Sería muy fácil seguir acusando que la policía municipal, la policía estatal, todo eso lo sabemos, eso lo debieron haber preveído desde antes. Pero hay una situación que sí nos demuestra que el crimen organizado sí va por delante de la estrategia que estamos planteando. Es cierto que a estas personas, a estos grupos criminales, la forma de atacarlos es con inteligencia, prevenir, más que perseguir, adelantarnos al trabajo que se va a llevar a cabo. Y también para eso necesitamos implementar cierto sistema jurídico y leyes que sean acorde a... Lo tenemos en Estados Unidos, la ley Rico. ¿Qué pasó en Italia para cuando quisieron trabajar con lo que fue las mafias? Juzgados especializados con leyes especializadas. La realidad es que en este momento que todos queremos apoyar el país, porque no es tiempo de ser villanos y decir, se los dije, esto es fácil. No, señores, en este momento es decir y aceptar cuál es la responsabilidad de cada quien. Lamentablemente, para mí, ayer fue uno de los días más tristes de mi vida. Me sentí decepcionado, me sentí frustrado, fue una cuestión que en lo personal me pegó mucho. ¿Por qué? Porque yo subo un Twitter en donde le pido al secretario de la Defensa, señor secretario, tal vez no tenga usted conocimiento porque sus asesores no se lo dicen, porque muchas veces ellos piensan que todo es perfecto porque la gente que tiene alrededor no les hacen llegar la verdadera información de qué es lo que pasa. Hay personal militar secuestrado. Hay vehículos militares que fueron retenidos y tomados por los delincuentes. Hubo ataques a unidades habitacionales militares. Por supuesto que hubo mucha gente que salió a retuitearlo y otros a atacarme, cuando yo la información ya la tenía verificada, porque tuve incluso clientes que personalmente me hablaron y me dijeron, licenciado, ¿qué puedo dejar en un papel escrito para dejarle todos los derechos a mi familia y de lo que se pueda dar como tal, porque yo creo que nos van a matar? Toda la información que se estuvo dando, ¿por qué? Por los años que tiene uno en el gremio y con la gente que uno conoce, sabiendo cuál es la información que es real y cuál es la información que no es real. Fue muy lamentable porque hoy en la mañana todavía yo noté molestia del secretario a las preguntas de los reporteros, en donde es que ya lo leí en el comunicado y debemos de entender. Con todo respeto, el secretario Durazo parece un florero, o sea, él nada más salió a decir, a poner la cara y a decir qué es lo que tenían que hacer, y nuevamente salieron a desmentirlo con lo que escuchamos hace unos minutos de los abogados de Joaquín Guzmán, en donde sí retuvieron a esta persona y sí hubo un interrogatorio. Entonces, alguien tiene que poner su renuncia, para mí. Creo que la intención es buena, pero el problema es que con intención no podemos vivir. Hay una máxima en el ejército, y eso lo quise anotar, ¿no?, que dice que cuando hay errores del mando, estos errores se producen en muertos. Ayer lo vimos. Es lamentable, pero les falló la estrategia. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué vemos en el panorama, sobre todo en materia de estrategia, ahorita que, pues yo creo que la gente hay un
pues una gran movilización, pues vemos en redes sociales, pero también esto está siendo, como dices, bien politizado, muchos están intentando sacar raja política. Ayer vimos un también gran despliegue en redes sociales de videos falsos, todo un poco para generar el terror. Platicabas tú, Jesús, ayer con Alberto Escorcia, quien se dedica a investigar este tipo de situaciones en redes sociales, y sí hay un interés real, ¿no?, por generar todavía más terror en las redes sociales por lo pronto, ¿no? Pero en general, de pronto uno ve este tipo de operativos y uno se pregunta, ¿realmente habrá una estrategia de fondo? ¿Cómo ustedes ven a un corto, mediano plazo la reacción a partir de estos hechos? Yo creo que tiene que cambiar fundamentalmente esta estrategia, ¿no? Está muy claro que la Guardia Nacional tiene que asumir sus actividades desde una perspectiva de la inteligencia. Yo señalaba algunos de los elementos que tendrían que tomarse en cuenta. Eso me parece fundamental, y ya de alguna manera de eso se habló en la conferencia mañanera en Oaxaca. También lo mencionó Durazo. Creo que la lección pone claramente que el camino no son las armas, ¿no? Que el camino es otro, y que el camino tiene que ver con lo que podemos señalar de la construcción de una realidad social distinta. Pero yo sí quisiera mencionar, porque tenemos muy poca memoria, ¿no? Y lamentablemente, sí, este evento sobrepasa lo que hemos vivido en otras ocasiones, pero yo quisiera recordar como antecedente lo que ocurrió con la captura y también la liberación de manera entrecomillada de Nemesio Ceguera en Jalisco hace unos 4 o 5 años. Ocurrió algo similar, se actuó de la misma manera. Hubo un operativo fallido, lamentablemente, y luego la respuesta por parte del crimen organizado fue los narcobloqueos. De ahí viene la palabra, y lo hemos visto también en algunas ciudades del norte. Fueron acciones similares, quizá no tan brutales. Aquí, por ejemplo, creo que lo que distingue, lo que a mí personalmente me preocupó mucho, fue esta certeza que mencionabas de la llegada de grupos armados a este lugar donde viven las familias de los militares, ¿no? Y la unidad habitacional militar, el 21 de marzo. Claro, y saben una cosa, y luego lo otro, que obviamente es también un ejercicio de demostración de la fuerza, es un acto de terrorismo. En este caso concreto, me parece que este acto respondió a una impericia o a una intención política sombría, que generó un operativo en un mal momento, en un mal lugar, y que provocó una tensión muy fuerte. Provocó, y hay que decirlo con todas las palabras, eso es una realidad que no se puede negar. Una ciudad tomada como rehén por parte del crimen organizado. Eso es brutal y eso es histórico, pero sí me parece que así como no llegó la orden de cateo, porque alguien, los que hemos reporteado en la calle y en el campo, los que hemos estado en operativos, sabemos muy bien que cuando estas cosas ocurren hay mano negra, y también cuando estas cosas ocurren hay mano negra en quien decidió llevar a cabo este operativo en una hora pico, a las 3 de la tarde, en una zona como Tres Ríos de de Culiacán. Hay muchos elementos que nos podrían hacer pensar en que también se buscó un fuego amigo. Claro, el fuego amigo. Mira, de verdad, yo he estado alguna vez en un operativo en el sur del país, y este operativo en el que estaba Policía Federal, Ministerios Públicos Federales, Ejército, Policía Local, no prosperó, porque al final de cuentas, cuando llegamos al lugar en que iban a ser detenidas las personas, ya les habían avisado, y les habían avisado las propias, esta red, insisto mucho, esta red de protección política con que cuenta el crimen organizado, es también una red de protección policíaca, y no solamente eso, la eficacia con que opera el crimen organizado tiene que ver además ya con la construcción de espacios de dominio político en donde ellos son la ley. Hablábamos aquí hace unos días de los territorios tomados por el crimen organizado, no hay duda de que eso es así, pero sí, yo sí creo eso, que tenemos que realizar, como lo decíamos antes de entrar al aire, una lectura muy precisa, una reflexión muy
clara sobre lo que ocurrió y tenemos que alejarnos, sí, del ruido mediático, del impacto de los medios, de las redes sociales, tratar de encontrar estos otros elementos y también, desde mi punto de vista, y este es un punto de vista absolutamente personal, apartarse de la tentación de mayor violencia. Una pregunta que de pronto me surge en el momento en el que veo estas armas de grueso calibre, estos camionetones y bueno, un gran despliegue de verdad de fuerza. Y recuerdo en el sexenio, por ejemplo, de Felipe Calderón, ¿se acuerdan del operativo Rápido y Furioso, ¿no? Donde miles de armas fueron permitidas, permitieron que entraran miles de armas con pues el fin de darles un seguimiento. Pues de pronto uno tiene ya una certeza de dónde también empiezan ciertas cosas, ¿no? No sé, ustedes, sobre todo en la colusión en la que ya estamos a este nivel, veía, por ejemplo, escuchábamos las declaraciones del gobernador, que se quejaba de que no había una comunicación clara, que no le habían informado de nada. Y también de pronto, pues, uno sabe que todas las policías locales están coludidas con el crimen organizado. Jesús Blanco Ornelas, ¿no? Que uno de los mayores enemigos que tenía el ejército, pues era la policía municipal, en muchas ocasiones, ¿no? Sí, y la estatal. Bueno, recordemos que hace un par de años hubo una masacre de personal militar en el estado de Sinaloa. Sí. Que supuestamente lo ordenaron, dijeron en un principio los hijos del Chapo. Así es. Que después ellos dijeron que no era verdad, ¿no? Así es. Y recordemos, porque lo que pasa es que, como decía el maestro, somos muy cortos de memoria, se nos olvida, ¿no? Por supuesto que lo que dice el presidente, no podemos apagar el fuego con gasolina, estoy completamente de acuerdo, pero también tenemos que estar de acuerdo en que la estrategia nos falló. Y si nosotros queremos tener una mejor estrategia para tener mejores resultados, no se puede el mismo gabinete de seguridad meter un balazo en el pie al haber intentado un operativo de esta magnitud. ¿Sí me explico? Con el perfil de la persona a la que se iba a detener. ¿Por qué? Porque no analizaron todo lo que podía suceder. Tenemos que entender otra cosa, y lo comentaba bien el maestro cuando tuvo el uso de la voz. El estado de Sinaloa es completamente distinto a cualquier otro estado de la República porque existe una narcocultura. Esa narcocultura está creada al grado de existir un santo, como Jesús Malverde, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que la gente lo ve como una forma de trabajo normal. Yo tuve la oportunidad cuando era joven de vivir en el estado de Sinaloa porque mi papá era comandante de zona y de región allá. Y la verdad es que me di cuenta cómo la gente aspiraba a ser narcotraficante, a ser político, o a ser policía naval o militar, porque era la forma de poder salir adelante. Esa narcocultura que existe es porque el narcotraficante sinaloense sí tiene una situación real de proximidad con la gente. Él dice, nuestro dinero, la droga la mandamos para el otro lado, pero nuestro dinero lo invertimos aquí. Realmente son para ellos como Robin Hoods, pero hemos malentendido una situación. Antes el narcotraficante, a lo mejor era muy fácil poder ubicarlo. Era aquella persona que traía una Versace dorada, sombrero, con un Lamborghini color verde pistache. Las cadenotas. No, cadenas que parecía que el cuello se les iba a ir para abajo. Pero ellos entendieron que tenían que seguirse preparando, tenían que seguir estudiando, fueron inteligentes, supieron dar el siguiente paso, empezaron a buscar el legalizar y blanquear su dinero, pero por los mecanismos legales que la ley te contemplaba. Asimismo empezaron a tener sus propios candidatos, a tener la gente que les pudiera brindar esa protección, ¿no? que se pudiera llevar a cabo y que no fuera nada más por el uso de la fuerza, porque entendieron que se gana muchas veces más con un amparo de un abogado que con 200 personas armadas tratando de hacer un mitin. Sí, porque incluso es el caso de Vicente Zambada. Vicente es. Zambada es ese perfil, ¿no? El narcotraficante más educado, más preparado, que entiende la estrategia de lavado de dinero, que está lejos en un momento dado del día a día de los balazos, del enfrentamiento directo, pero que eleva ya el comportamiento del crimen organizado de los cárteles a verdaderas corporaciones. Sí. Ahorita que mencionaba el maestro algo muy cierto, la reacción del crimen organizado, habla de 300 sicarios que llegan a salvar o a rescatar a Ovidio contra 30 militares. Lo rápido que reacciona el crimen organizado. La duda, y les pregunto a los dos, que es reportero, estratega, cuando tú llevas un operativo de esta naturaleza, ¿no se supone que tienes control de la información para evitar ese tipo de reacciones? Yo citaba el ejemplo del caso de Beltrán Leiva, del famoso Barbas, cuando la Marina lleva a cabo todo un cerco
y evita precisamente, según declaraciones de Edgar Valdés, que pudiera llegar a rescatarlo. Pero no solo eso, cuando la Marina se da ya en Cuernavaca, ni siquiera le dan aviso a la zona militar. Sí, no, la Marina llegó y única y exclusivamente llevó a cabo el despliegue de fuerzas, llevó a cabo el operativo, tuvo apoyo aéreo, supo todo lo que son entradas, por ejemplo, salidas, ¿dónde estuvo ayer el apoyo aéreo? Lo que pasa es que eso es lo que a mí me interesa. ¿Quién se va a hacer responsable por los malos resultados de este operativo? Y a mí, por más que me digan, no creo que alguien pueda darle órdenes a soldados y elementos de la Guardia Nacional. Es que era totalmente contrastante el despliegue de armas. Esa es la parte que a mí más me impactó del crimen organizado contra 30 elementos. Imagínate, cuando yo digo, perdón que utilice la palabra yo, pero cuando tú escuchas, y bien lo dice César, al secretario decir, casi se arrancaron ellos 30 solos, a alguien se le ocurrió decir, van, yo efectivamente, tú eres hijo de militar, yo soy hijo de militar, sabemos perfectamente bien que no se toman las decisiones así en el ejército. Bueno, dicen que no se mueve una hoja de un árbol sin que el general secretario... Por eso habría que ver precisamente qué pasó, ¿no? Esa red de contubernio, esa red de complicidades que genera estas realidades. Claro. O sea, al final de cuentas, no es un operativo que de alguna manera se realizó de independiente, ¿no? Se tomó la decisión y aquí sí, yo más allá de un error, quizá hay elementos para pensar en que se llevó a cabo como un intento de provocación y como un elemento además que tiene que ver con este contexto político, ¿no? Hay algo que también yo quiero mencionar y en relación a lo que decías, ¿no? Bueno, no solamente fue que el narco o el crimen organizado tuviera la capacidad de desplazarse y de actuar como actuó en este esquema, ¿no?, de guerra de guerrillas, sino que además ni siquiera se previó, de acuerdo a las declaraciones que conocemos, el que sin duda el lugar en que vivía Ovidio Guzmán estaba protegido por una red. Los primeros que llegaron, según las declaraciones, según la información, según lo que dicen algunos colegas allá en Sinaloa, los primeros que llegaron y que cercaron a estos 40 elementos de la Guardia Nacional y de personal de la Defensa Nacional, venían de las propias casas y de lugares muy cercanos. Es decir, de verdad, esto no es ingenuidad. Y el hecho de que tampoco llegara esta orden de cateo, tampoco es ingenuidad. Yo trato de decir, bueno, quizá la precipitación tuvo que ver con el impacto mediático que iba a tener en esta semana y a la luz de estos hechos la captura de Ovidio Guzmán. Pero es meterse nuevamente un balazo en el pie. Si la noticia del día era Santa Lucía, ¿en qué momento se da esta situación? Hay una cuestión curiosa. Esta semana hemos visto 2 tragedias en cuanto a mandamientos judiciales. Lo de Michoacán y lo que pasó en Sinaloa. De entrada. O sea, es una cuestión que para mí sigue siendo algo muy lamentable. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que entonces la información salió desde el juzgado. Ya lo sabían cómo se iba a llevar a cabo. Claro. Independientemente de lo que me quieran a mí manifestar o manejar. El director de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa es un teniente coronel. En teoría, propuesto a petición del secretario de la Defensa. No puedo echarle la culpa al comandante de zona porque tiene menos de 5 días que llegó, pero por lo menos alguien le tuvo que haber avisado que iba a llevar a cabo un operativo de ese estilo. Es increíble, y lo vuelvo a repetir, que el encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional no supiera lo que sus tropas estaban llevando a cabo. Querían, a mi consideración, decir, esta es la primer gran detención de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nace grande y nace haciendo el trabajo correcto. ¿Y qué fue lo que pasó? Quedamos como el hazmerreír. El mismo general Bucio, en los tiempos de Felipe Calderón, criticó la estrategia de Felipe Calderón al llamarla burda, sangrienta y tonta, porque decía que llegó a solicitar despliegues y trabajo del personal militar para el que no estaban preparados, para el que no existía un marco jurídico como tal y al que se le cambiaba completamente las funciones que los militares se preparaban y estudiaban, que era la seguridad nacional enfocada a la seguridad pública. ¿Y qué terminó pasando en esta situación? Exactamente qué opinará en este momento el general Bucio respecto al operativo que sus elementos llevaron a cabo, claro, y que por muchas circunstancias terminó siendo fallido.
y tenemos que ver dónde nos falló para que no vuelva a pasar una situación de este estilo y priorizar nuevamente. La estrategia está mal, no pueden ir los grupos del crimen organizado en operaciones de alto impacto 3 o 4 pasos adelante de la autoridad. Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Les diría que cerremos con un comentario breve, ya ven cómo es el tiempo en radio. Sí. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Víctor, ¿quieres empezar? Bueno, es difícil, ¿no?, cerrar esta reflexión. Creo que da para mucho, ¿no? Creo que hay una pregunta fundamental, que ya la mencionaba el colega, que tiene que ver si este evento corresponde solamente a un error o es parte de un tramado de las acciones que lleva a cabo esta mafia, y fue un evento en donde lamentablemente se dio de patadas a un panal de avispas. Exacto. ¿No? Eso yo creo que es una pregunta que tendrá que responderse, ¿no? Fue, y perdón, eso es una especulación reporteril y a lo mejor es un poco aprovechar para llevarla de 8 columnas, ¿no? Aquí es un error o es narcoterrorismo. Ese es me parece que la síntesis de lo que ocurrió. Y luego lo otro, yo sí me parece fundamental y sí quiero reconocerlo, que al final de cuentas, desde mi punto de vista, lo digo con toda sinceridad, la respuesta que se dio por parte del presidente López Obrador fue acertada. Y sé que esto puede ser polémico, pero al final de cuentas, él refrendó el cambio de una estrategia que ha fracasado, que es la estrategia militar, y refrendó también el carácter pacifista de su estrategia. Ojalá que este proceso del que él habló siga adelante, y siga adelante cambiando esta realidad de lo que ocurre en estados donde lamentablemente el narcotráfico se ha vuelto un espacio, como tú lo decías, aspiracional, ¿no? Entonces ahí me queda, yo cerraría mi comentario diciendo eso, ¿no? Error o narcoterrorismo, ¿no? Gracias. Yo creo que existe una insurgencia criminal, ¿no? Esa insurgencia criminal lo vimos como ellos están mejor preparados, tienen mayor información, tienen mejores despliegues de inteligencia, y pues ahora sí que nos dimos cuenta que por lo menos el gabinete de seguridad carece de todos ellos. Combinados, fue una letal combinación de errores, y creo que lo que tenemos que hacer es aceptar que cometimos un error para poder sacar adelante esta situación, porque todo el país estamos interesados en que tengan éxito en esta estrategia. Eso es lo único que pido. Y sí, para mí fue uno de los días más tristes de mi vida el día de ayer, porque vi hermanos militares que fueron secuestrados por la mala proyección en cuanto a la estrategia del mando. Así lo vi yo. Pues muchas gracias a los dos. Sin duda cerramos una semana pues muy complicada. Agradecemos la presencia de Víctor Ronquillo, periodista, y César Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pausa y vamos a regresar, por supuesto, con mucho, pero con mucho más.